Creo que es importante señalar la importancia de que estos impuestos tengan un fundamento constitucional, de que estos impuestos sean bien utilizados y sobre todo de que entendamos que hasta ahora todavía la mayor parte de impuestos lo pagan las empresas. Todavía nos falta, en cuanto a ciudadanía, ir avanzando en lo que significa pago de impuestos, tanto municipales como nacionales. Así que estamos avanzando. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que están conectados y bienvenidos a este curso sobre jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia tributaria. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Marisol por su presencia y también por sus palabras. A continuación, invitamos al señor Eduardo Mora Insúa, jefe del Instituto Aduanero y Tributario, quien inaugurará este curso de capacitación, pero antes vamos a visualizar un video que resume los programas y actividades que realiza el IAT. Adelante, Marcos. Somos el Instituto Aduanero y Tributario de la SUNAT, encargados de la formación y capacitación en materia tributaria y aduanera. Impulsamos la académica y las materializamos en formatos físicos y digitales. Promovemos la cultura tributaria y aduanera en los estudiantes y docentes de los niveles inicial, primaria, secundaria, educación superior, así como de los emprendedores y ciudadanos en general. Nuestra oferta educativa está dirigida a los postulantes y colaboradores de la SUNAT. Ofrecemos programas de formación para las entidades públicas y ciudadanos vinculados a la operatividad aduanera y tributaria. Promovemos una pedagogía constructivista, basada en una propuesta educativa innovadora, sustentada en nuestro modelo educativo, el mismo que recoge las tendencias educativas y las nuevas exigencias que genera el contexto actual, aplicando criterios de calidad, globalización, flexibilidad, innovación y educación continua, siendo referentes en la región. Realizamos eventos de formación y capacitación con académicos nacionales, extranjeros y expertos de organizaciones internacionales, como la OMA, OCDE, CIAT, BID, Banco Mundial, FMI, ONU, COICA, SECO, y otras administraciones tributarias y aduaneras del mundo. Nuestra calidad de enseñanza y metodología didáctica es aplicada de manera presencial, virtual y blended learning, a través de nuestra plataforma de aprendizaje, que favorece el flipped learning, validada por expertos internacionales. El futuro nos plantea nuevos retos y nos compromete a seguir mejorando para contribuir al desarrollo de nuestro país. IAT. Saber para contribuir. Doctora Marisol Espinosa Cruz, jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. Estimados y estimadas participantes, colegas docentes directivos de la SUNAT, muy buenas noches con todos. En primer lugar, quería agradecer la confianza del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios en haber acudido a la SUNAT, quien a través del Instituto Aduanero y Tributario puede ofrecerles el curso que hoy iniciamos. Las particularidades del mismo se enmarcan dentro de lo que ustedes han podido visualizar como parte de las funciones del instituto, que es poder ofrecer programas de formación a entidades públicas. Y eso es lo que lo mueve al instituto a buscar oportunidades con todas las entidades públicas en lo que significa el entendimiento de las normas que ofrecemos a través de los diversos programas y cursos que desarrollamos a lo largo del año. En esta oportunidad, gustosos de la invitación del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. Con toda la seriedad del caso, hemos seleccionado y coordinado los temas que van a ser abordados a lo largo de estas 4 jornadas.
hemos preparado el material ad hoc para la exigencia del centro de estudios. Hemos identificado a la profesional que en este caso se va a hacer cargo del desarrollo del mismo. Estoy seguro que no será la última vez que podamos coordinar con ustedes, servidores del Congreso, en el desarrollo de más cursos, de más programas de capacitación, porque sabemos la exigencia no solamente de mejora de las entidades públicas, sino lo que hay detrás de ello, que es el correcto servicio al ciudadano, en lo que es el ejercicio correcto de nuestras funciones. Y eso pasa por entender, en este caso, las normas del ámbito del sistema tributario y su correcta aplicación. No se trata de una nota al final del curso. Yo creo que lo más importante es que en la interacción que ustedes tengan con la docente puedan desarrollar y despejar todas las dudas que les puedan servir en el desarrollo de sus funciones. Sabemos que el Congreso cumple un rol muy importante para el país y en ese sentido reiterarle nuestro acercamiento en todo lo que signifique colaboración y ayuda en el ámbito de la capacitación y formación. Con estas palabras doy por inaugurado el curso de análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia tributaria, deseándoles muchos éxitos. Muchas gracias y muy buenas noches. Agradecemos al señor Eduardo Mora por sus palabras y ahora invitamos a que podamos encender nuestras cámaras para poder hacer las tomas respectivas. Marcos, ¿nos confirmas, por favor? Sí, que enciendan sus cámaras, por favor. Listo, Pili, ya hice las tomas. Muchas gracias, Marcos. Agradecemos a la doctora Marisol Espinosa, al señor Eduardo Mora, a los directivos, a los docentes por su participación en este evento de inauguración. Y ahora vamos a hacer un breve receso de 5 minutos para continuar con la segunda parte del programa. Volvemos. Buenas noches, estimados participantes.
de este curso denominado Análisis de la jurisprudencia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia tributaria. Bien sabemos que la tributación es un elemento muy importante en la vida y existencia de un país. La SUNAT tiene como finalidad primordial los tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios del gobierno nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por ley. Asegura también a SUNAT la correcta aplicación de la normatividad que regula la materia y combatiendo los delitos tributarios y aduaneros conforme a sus atribuciones. En este evento académico vamos a ver varios aspectos de la tributación nacional, cotejados con pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional sobre esta materia tributaria. Va a ser un evento muy interesante que está compuesto por 4 sesiones y al final de las sesiones tendremos también una actividad evaluada. La actividad deberá ser presentada por ustedes, se les dará las indicaciones en el transcurso de las siguientes sesiones. Les iré recordando de esta actividad. Es muy importante por ello que ustedes asistan a estas sesiones. De esa manera la actividad va a ser muy fácil de desarrollar, no tendrán ninguna dificultad. Entonces estén atentos a esa actividad, lo cual va a posibilitar que todos los que aprueben, todos los participantes que aprueben esta actividad evaluada puedan también tener su certificación que será otorgada por SUNAT. Esta certificación servirá también para implementar sus hojas de vida o sus CV. Para cualquier inconveniente que ustedes tengan, podrán comunicarse conmigo. Yo me estaré comunicando permanentemente con ustedes a lo largo de las sesiones desde hoy hasta la finalización de la 4ª sesión. Bien. Es importante también contar con la asistencia por lo menos a 3 sesiones de las 4, para efectos también de la evaluación que nosotros vamos a tener. O sea, vamos a tener ese control también. Si tuvieran inconvenientes, no duden en comunicarse conmigo para, si hubiera alguna justificación que es atendible, pues inmediatamente procedemos a esa justificación. En este momento, mi compañero Marcos Álvarez va a colocar en el chat el link con el formato para la asistencia correspondiente que se irá colocando también progresivamente a lo largo de toda esta sesión. Bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes a nuestra expositora, la doctora Marisela Gallardo Quirós. Marisela tiene una amplia experiencia como abogada tributarista con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado. Marisela tiene una maestría en Derecho Tributario por la Universidad San Martín de Porres y es abogada tributarista por la Universidad San Martín de Porres también. Tiene una especialización en Tributación Internacional por la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC y asimismo por Leiden University de Holanda. La doctora Gallardo tiene una experiencia amplia en el sector público, en entidades como el Tribunal Fiscal y SUNAT. Además, en el sector privado y en diversos estudios jurídicos. Procedemos entonces con la exposición que nos va a brindar la doctora Marisela Gallardo Quirós. Adelante, Marisela. Gracias, Henry. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, doctora Marisol. Muy buenas noches con todos los asistentes. A ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la logran visualizar bien? Por favor, todos los que estamos conectados, si la logran visualizar. Sí se visualiza. Sí se visualiza. Bueno, darles la bienvenida, agradecerles. Perfecto, agradecerles que se puedan conectar. Perfecto, agradecerles que se puedan conectar tan tarde. Vamos a tratar de hacer la clase lo más dinámica posible en el mundo tributario. Eso para mí es importante. ¿Cuánto conocemos del mundo tributario? Para poder justamente hacer muy práctica la clase. El día de hoy vamos a empezar en este módulo 1, ¿sí? Vamos a empezar escogiendo 2 expedientes, 2 sentencias del Tribunal Constitucional, que son las que tenemos en pantalla. Es la sentencia 64645 del 2013 y la 2375 del 2014.
Estas dos sentencias nos traen un importante mensaje en la parte tributaria y se encuentran vinculadas con uno de nuestros procedimientos, que es el de cobranza coactiva. Entonces, por aquí empiezo justamente. Vamos a trabajar cómo estas sentencias nos traen un importante mensaje para aplicar dentro del procedimiento de cobranza coactiva regulado en nuestro Código Tributario. Entonces, de esta manera, vamos a hacer la primera pregunta. Y antes de esta primera pregunta es, ¿las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional que no tienen carácter de precedente vinculante son obligatorias para la administración tributaria? Esta es una primera pregunta con la que me voy a ir justamente a este primer escenario para los que no conocemos en qué consiste el procedimiento de cobranza coactiva regulada por el Código Tributario que aplica la administración tributaria. Este procedimiento 115 del Código Tributario, que es el que nos habla cuando una deuda se convierte exigible coactivamente. Debemos recordar que en el mundo tributario tenemos fase número 1, cuando una deuda se vuelve exigible, que ese es el artículo 3 del Código Tributario, y cuando una deuda se vuelve exigible coactivamente. Son dos escenarios distintos. Entonces, muchos me deben preguntar, ¿cuál es la diferencia, Marisela? La diferencia viene a ser que exigible es que genere interés. La fecha de vencimiento en el cronograma se vuelve coactivamente, que es el artículo 115 del Código Tributario, es que lo podemos ingresar esa deuda a cobranza coactiva. Y de esa manera podemos notificar al contribuyente una resolución de ejecución coactiva que tiene el mandato de cobranza de ese valor tributario y se le da al contribuyente el plazo de los 7 días hábiles para que la pague. Si no la pagara en estos 7 días hábiles que nosotros vemos en la pantalla, vendrían las medidas de embargo, que tenemos en ellas la de intervención en recaudación, depósito o con sin extracción de bienes, inscripción en registros, retención sobre bienes. Vamos a desarrollar estas medidas cautelares. Entonces, en este primer momento es muy importante conocer la estructura del proceso de cobranza. Para que haya una cobranza, como siempre se les menciona a los contribuyentes, tiene que haber una deuda tributaria. Tiene que haber un valor tributario, como se le dice en el mundo tributario. Tú generas una deuda y esa deuda se materializa en un valor tributario. Un ejemplo de valor tributario es la orden de pago, que está regulada en el artículo 78 del Código Tributario. Es una herramienta neta de cobranza, la OP como la conocen muchos contribuyentes. Ese es un ejemplo de que yo declaro, no pago mi deuda y me la van a cobrar tal y cual como está liquidada. Ese es el artículo 78. No obstante, el fisco tiene otras opciones dentro del 78, que si un contribuyente declaró, pero lo que ha declarado está mal calculado en relación a arrastres de saldos, arrastres de pérdidas tributarias, determinación de coeficientes o crédito tributario, la administración con el numeral 3 del artículo 78 puede reliquidar la deuda, ejerciendo su facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la cobra de la misma. Entonces el artículo que es el más eficaz para la cobranza, que es la orden de pago. Luego tenemos otro valor tributario muy fuerte, que es la resolución de determinación. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre una OP con una RD, como se les conoce? La diferencia es que la orden de pago es cobranza. La resolución de determinación es producto de una fiscalización tributaria. Es cuando se fiscaliza a un contribuyente a través de una fiscalización parcial o definitiva y se determina una nueva deuda y eso se materializa en una resolución de determinación, como lo dice su nombre. Es el resultado final de una fiscalización tributaria, que es un procedimiento tributario también nuestro. Entonces, de esa manera es un valor tributario distinto, en el cual se determina deuda, en el otro se cobra. Tenemos otro valor tributario, las resoluciones de multa. En las resoluciones de multa no hablamos de en sí del impuesto. La renta mete una infracción, se materializa en una resolución de multa. Y también es un valor tributario. Y un cuarto valor tributario es la resolución de intendencia de pérdida de fraccionamiento. Cuando un contribuyente ha fraccionado una deuda,
deja de cumplir el pago de la misma, se retrasa en 2 cuotas, lo pierde conforme lo indica la ley y automáticamente se le notifica en su buzón electrónico una resolución de pérdida de fraccionamiento. Esa RI que tiene la deuda se convierte en un valor tributario. Entonces es importante conocer la estructura de cómo empieza esta cobranza. La administración cuenta con diversas herramientas para materializar deuda. Como hemos mencionado, la orden de pago, la resolución de determinación, la resolución de multa y la resolución de pérdida de fraccionamiento. Son las principales. ¿Estos valores tributarios se pueden convertir exigibles coactivamente? Sí, efectivamente, pero tienen reglas, cada uno distintas. Cuando se convierten exigibles coactivamente es que la administración notifica la resolución de ejecución coactiva que tenemos en pantalla. Muy buenas noches, Norma. Se le notifica justamente esta resolución, que es el mandato de cobranza, la REC, como se le conoce. Y un ejemplo es, si yo tengo una resolución de multa, se me permite ejercer mi derecho de defensa. Ahí es donde entran los derechos constitucionales. Todo contribuyente en todo proceso se tiene que cuidar de que puede ejercer su derecho de defensa. Y acá entramos justamente en cómo vamos a ir uniendo las ramas del derecho con la Constitución. Entonces acá tenemos un primer escenario. Un contribuyente tiene una resolución de multa, pero se le da un plazo de 20 días hábiles o de 5 si se trata de una multa que sustituye un cierre, un comiso o un internamiento temporal, para que ejerza su derecho de defensa y pueda presentar un recurso de reclamación. Y de esa manera, justamente, se abre la puerta a otro proceso tributario que es el contencioso tributario, donde el contribuyente ejerce su derecho de defensa. Si el contribuyente ejerce su derecho de defensa, ya no ingresa a cobranza coactiva. Entonces es importante que si un contribuyente se encuentra en cobranza es porque no actuó, porque tuvo un plazo razonable para dar cumplimiento a ejercer su derecho de defensa. Si no lo hizo y no se defendió y se pasaron los 20 días hábiles, inmediatamente el ejecutor coactivo que tiene a cargo el procedimiento de cobranza tiene todo el derecho de poder iniciar la cobranza coactiva y cumplir justamente con la cobranza de esta deuda que no está siendo pagada ni impugnada. Cada valor, como les digo, tiene reglas distintas. La orden de pago tiene una situación distinta, en el cual si el contribuyente reclama dentro de los 20 días hábiles, igual a orden de pago es cuando un contribuyente presenta una causal de improcedencia de cobranza de la deuda que está regulada en el artículo 119 del Código Tributario. Cuando hay esta excepción que justamente es para permitir ejercer el derecho de defensa, en ese escenario la orden de pago, si es impugnada dentro de los 20 días hábiles, no va a cobranza coactiva. Y muchos de los que estamos conectados acá me dirán, Marisela, ¿y cuál es esa excepción? Esa excepción es cuando un contribuyente de repente presentó una declaración inicial, luego la rectifica esa declaración, porque justamente vislumbra un error y tiene como sustentarlo con papeles de trabajo, y hay una causal de improcedencia, porque puede haber modificado un gasto financiero, un gasto operativo, y eso tiene repercusión en la determinación del impuesto, y por lo tanto él no va a pagar algo que no le corresponde. Pero claro, tiene que sustentar con papeles de trabajo y defenderse en un reclamo con causal de improcedencia. En ese caso se le permite al contribuyente defenderse, invocar su causal que está en el 119, y de esa manera esa orden de pago que ha sido reclamada no ingresa a cobranza coactiva. Todo lo que estamos hablando justamente está regulado en nuestro Código Tributario. Entonces, ahí viene un punto importante, saber cómo inicia esta cobranza. ¿Sí? Cuando muchos dicen, me ingresaron la deuda a cobranza, hay una razón de ser. Hay una razón de ser. El mismo código permite ejercer derechos de defensa. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que fomentar que se conozca principalmente la directriz del cuerpo tributario, que es el código, para difundir justamente la cultura tributaria. Entonces, en este primer escenario, Karina, ¿cómo estás? Muy buenas noches con los que se están conectando. Tenemos explicando cómo empieza la cobranza. Luego que ya les llegó la resolución de ejecución coactiva, se les da el plazo de 7 días hábiles para que paguen, que es el plazo establecido en el código. Si en esos 7 días hábiles no pagan, se traban las medidas de embargo.
Entonces, de esta manera estamos llegando ya al artículo 117 y 118 del Código Tributario. Pero, ¿qué ha pasado con estos embargos? Acá tenemos dos situaciones y la que vamos a tocar el día de hoy en particular son el tema de los embargos. Luego vamos a desarrollar otros aspectos dentro del proceso de fiscalización, que es un proceso también muy fuerte y de impacto en la recaudación. Vamos a tocar también aspectos constitucionales dentro del reclamo y apelación, es decir, vamos a involucrar los dos tipos de derecho, constitucional con tributario. Vamos a hacer lo que se conoce como interpretación sistemática. Es muy importante también para ustedes que trabajan con normas poder hacer un análisis sistemático de cada operación para lograr un excelente resultado respetando la Constitución. Entonces, nosotros acá tenemos los embargos. Contribuyentes se pasaron los 7 días hábiles, no pagó, se traba en el embargo. Se traba el embargo, no quiere decir que se ejecuta. Tenemos el embargo de retención bancaria electrónica, el embargo de retención a terceros, el retención vía CIAF y el retención a proveedores del Estado. Este es el embargo en forma de retención, que este es el embargo que vamos a tratar el día de hoy. Retención bancaria electrónica, ¿sí? Que acá es donde se han ocasionado algunos tipos de problemas. Cuando deben haber escuchado y de repente deben haber visto que ha habido quejas de las retenciones cuando se le congelan las cuentas a los contribuyentes. Recalco, estamos hablando de un congelamiento de cuentas, no todavía de quitar el dinero. Retención de terceros es cuando un proveedor trabaja con un cliente que tiene deudas con la administración tributaria. En este caso, al ser tercero, este tercero no debe pagarle a su proveedor, sino debe entregar el dinero al Estado peruano porque se le notifica en su buzón electrónico de que se está convirtiendo en un agente retenedor y que se ha trabado un embargo en retención en cuenta de terceros. El de vía CIAF y retención a proveedores del Estado es cuando ustedes trabajan con el Estado. Si se trabaja con el Estado y el contribuyente presenta deuda en cobranza coactiva notificada debidamente conforme a ley, eso es importante recalcar, en ese escenario la entidad del Estado, el proveedor del Estado, debe entregar el dinero al fisco peruano. Entonces, este primer embargo de retención, que es importante, sepamos de dónde nace la estructura de lo que vamos a revisar, ocasionó varias problemáticas. ¿Qué pasó? Nosotros dentro de este embargo, en forma de retención, principalmente en cuentas bancarias, tuvieron los siguientes problemas que podemos ver a continuación. Acá yo les hablo de que una persona, un trabajador, puede recibir una remuneración, una pensión. Entonces, lo que se estableció en la norma es poner un límite. Y ustedes me dirán, ¿cuál es ese límite que se puso en la norma? Justamente, el límite que se puso es el depósito efectuado por concepto de remuneraciones o pensiones en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorros en una empresa del Sistema Financiero Nacional, no puede ser materia de embargo por el 100%, sino hasta una tercera parte y por el exceso de las 5 unidades de referencia procesal, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil. Justamente el Código Procesal Civil, buscando proteger justamente a los trabajadores y dejarles un porcentaje suficiente para poder vivir, señala que la cuenta sueldo no puede ser embargada al 100%. Entonces ahí nacía la primera premisa, donde se tenía que hacer una fórmula, como podemos ver acá, en la cual se tiene que ver cuánto es lo que se le va a embargar al contribuyente. Y acá podemos ver un contribuyente que recibe un sueldo de 4.200 soles, tenemos que quitarle las 5 unidades de referencia procesal, que es el 10% de la UITamos, las 5 unidades de referencia procesal, y automáticamente el resultado que nos vote. Entonces, de esa manera protegemos el derecho al trabajo, el derecho de dejarlo con algo mínimo para poder vivir y no afectar justamente el desarrollo de su trabajo. Pero, ¿qué pasaba ante esta premisa que nosotros tenemos acá? Pasaba lo siguiente. Esta norma te habla de remuneraciones y de pensiones, ¿sí? Punto importante que tenemos que tener en cuenta. Y muchos contribuyentes lo que señalaban es, ¿y qué pasa si yo trabajo
pero no soy un trabajador dependiente. Soy un trabajador que genera y cobra por recibo por honorario. Igual trabajo, igual recibo un sueldo, pero no recibo una remuneración. Y ahí es donde entramos un aspecto importante que quiero que ustedes lo tengan claro y me puedan hacer preguntas al respecto. ¿Qué puedo hacer en ese escenario? Y ahí entra esta sentencia justamente, donde los trabajadores están versus los prestadores de servicios. Y ahí tenemos dos tipos de contrato, un contrato de trabajo regulado por la ley laboral y tenemos justamente un contrato de locación de servicios regulado por la legislación civil. Y la pregunta es, ¿por qué la norma los diferencia? ¿Por qué la norma le da un beneficio al que tiene un contrato de trabajo que incluso tiene mayor seguridad y estabilidad y beneficios que alguien que también trabaja, pero trabaja de una manera que no goza de los mismos beneficios que le da el derecho laboral, pero recibe igual una remuneración? ¿Qué podemos hacer ante ese escenario? ¿Por qué la norma habla de la palabra remuneración? Y lo que recibe un trabajador que está bajo un contrato de prestación de servicios es una contraprestación civil. Entonces, ante ese escenario que nosotros tenemos aquí, nace la primera pregunta. ¿Yo puedo aplicar el límite de las 5 URPs que aplico a un trabajador que es fijo a plazo determinado en un centro laboral a un trabajador que tiene un contrato de locación de servicios? ¿Le aplico la misma excepción o puedo discriminar y decir que al que tiene un contrato de locación de servicios no le puedo aplicar ese beneficio? Y ahí entramos justamente en lo que invocan estos dos expedientes. ¿Por qué se hace una diferencia si hablamos de situaciones que se encuentran dentro del mismo rango? ¿Por qué discriminamos? ¿Y qué pasa con la igualdad ante la ley? ¿Por qué este artículo que nosotros tenemos acá solo contempla a los que tienen un contrato de trabajo fijo, legislación laboral, y no a los que tienen justamente un contrato de locación de servicios, que reciben una contraprestación civil? Ambos no tienen el carácter remunerativo, y ahí nace justamente el agravio constitucional que presenta este contribuyente, pidiendo justamente la igualdad ante la ley. Entonces, acá empieza la materia controvertida. Quiero saber si todos los que estamos conectados acá, ¿sí?, estamos más o menos en el mismo cuadro, estamos claros o repetimos algún aspecto, porque acá los voy a invitar a hacer un punto importantísimo que creo que todo legislador también lo debería hacer. Me voy a adelantar esta parte para que me entiendan mejor. Y parto por este escenario. Acá yo les he presentado los métodos de interpretación. En el tema tributario es muy importante tener claro los métodos de interpretación. Nosotros tenemos, como pueden ver acá en la pantalla, ¿sí?, el método literal. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de leer textual lo que dice el Código Procesal Civil y qué es lo que se puede embargar cuando hemos leído textualmente un artículo. Esa es la fase 1, el método literal, leer tu artículo. Pasamos al método número 2, que es el que trabajan ustedes justamente, el método del ratio legis, es decir, el sentido de la norma, lo que trata de expresar la norma. Justamente la exposición de motivos de sus decretos legislativos. Cuando tú haces un análisis para establecer un reparo dentro de una fiscalización tributaria, tienes que justamente conocer el literal, conocer el ratio legis para saber qué es lo que busca esa norma, cuál es el fundamento de la creación de la misma, y luego pasar a la parte más avanzada, que es justamente para tú crear una norma incluso, debes hacer distintos aspectos que necesitas para regular un hecho. Y acá tenemos el sistemático por ubicación y por comparación. ¿Qué quiere decir sistemático por ubicación? Cuando yo en mi código tributario voy a encontrar diversos artículos y los voy a unir para resolver un caso. Yo lo igualo como preparar una receta, tú vas a agarrar diversos elementos para lograr un resultado. Justamente tú utilizarás, como hemos mencionado hace un rato, el artículo 3, el artículo 78,
el artículo 115, el 117 del Código Tributario, para resolver tu materia controvertida, ya sea para fiscalizar, ya sea para cobrar una deuda, ya sea para resolver un reclamo o resolver una apelación. Sistemático por comparación. Y acá entra la Constitución. Cuando tú recurres a otras partes del derecho para analizar tu caso. Y ahí es donde entra la Constitución justamente, que es la madre de todo. Acá es donde entra el derecho constitucional, que es la madre de todo. Entonces, este derecho tributario, este derecho civil que estamos hablando, en este caso, estas sentencias donde hablamos de los contratos de locación de servicios, este derecho laboral cuando hablamos de los contratos de trabajo, tienen que trabajar todos de manera integrada con el derecho constitucional, que es nuestra Carta Magna, y tienen que respetar esta Carta Magna. Entonces, de esta manera, nosotros con otras ramas del derecho. Entonces, no estamos haciendo una interpretación extensiva, ni tampoco una analogía. Estamos trabajando con artículos que están distribuidos en las ramas del derecho y los estamos integrando para dar solución a un caso. Por eso es que tenemos acá el método sistemático por ubicación con otras ramas del derecho, permite dar contenido y significado a una norma tributaria usando los principios, conceptos y definiciones de otro grupo normativo, en donde sí encontramos la definición buscada. Ocurre normalmente cuando tenemos términos de contenido específico de otro grupo normativo, que se usan con las normas tributarias. Entonces, esta parte de la interpretación sistemática es la parte más importante para poder aplicar la tributación. Porque muchas veces de repente conocemos los derechos constitucionales, pero si no sabemos cuáles son los derechos tributarios, no los podemos integrar. Y eso es importante, que se sepan cómo integrar para no generar contingencias. Porque justamente el auditor y el agente fiscalizador trabaja esta interpretación sistemática. No basta conocer solamente un aspecto y pensar que es justo o injusto. Tenemos que conocer la importancia de todo el cuerpo tributario, en realidad, en la importancia de la labor que realiza el agente fiscalizador, donde tiene que hacer interpretación sistemática, en muchos casos recurrir a derecho societario, en muchos casos recurrir a derecho minero, a derechos de otros países para aplicar la tributación internacional, que es totalmente distinta a la regulación que tiene el Perú, y integrarlos, y a la vez, al hacer esa integración, respetar la Constitución y cuidar los derechos fundamentales de todo contribuyente, los principios constitucionales que están en el artículo 74 de la Constitución. Y luego aplicar sus normas contables para poder todo llevarlo a papeles de trabajo y redactarlo. No es una labor tan sencilla la que tienen ellos a cargo, pero eso es justamente la parte importante para poder ejercer la actividad tributaria de manera correcta. Entonces, por eso les presentaba yo acá, lo primero, para poder analizar y proponer algo, es importantísimo conocer la parte literal, conocer qué dice la norma, el fundamento de la norma, que muchos de ustedes lo trabajan, que es la exposición de motivos, y luego poder unir las piezas para lograr un resultado que es el método sistemático. ¿Tenemos el método histórico? Claro que sí, pero el método histórico sirve más que nada para temas de tesis, temas de investigación, porque si queremos hablar de una aplicación práctica, en realidad tenemos que enfocarnos en realidad en los hechos, ¿no? Porque lamentablemente hay muchas veces que la norma no se adecúa a la realidad. Y en el tema tributario es muy importante conocer que eso que se crea tenga una aplicación directa sobre los hechos reales que ocurren dentro del territorio peruano. Porque hay situaciones que pueden funcionar en otros países, pero cada país tiene leyes tributarias distintas. Perú tributa por la renta mundial. Quiere decir renta peruana más extranjera. Por lo tanto, en estos momentos que estamos buscando incentivar la inversión, es muy importante conocer el aspecto de tributación internacional, porque si no tenemos claro, y eso lo vamos a tratar en un módulo que es muy importante, el aspecto de renta peruana y qué es renta extranjera, y cuáles son las reglas de control de la renta extranjera cuando en estos momentos tenemos muchas personas domiciliadas en el Perú que vienen generando renta extranjera, ahí viene un problema. Pero no todos los países tributan por renta mundial.
Hay países que tributan por renta territorial, hay países que tributan por el principio de la nacionalidad, como Estados Unidos, renta territorial Paraguay, Uruguay, Bolivia, ¿no? Entonces, no podemos tratar y pensar que las normas que resultan en un lugar van a resultar en el país, porque hablamos de hechos tributarios que son totalmente distintos. Empezamos por el tema de intangibles, que tenemos también bastante desarrollado, hay mucha economía en el tema de intangibles, y la regulación en realidad no se está adecuando a la realidad. Y la regulación de intangibles no es igual en Colombia, no es igual en Ecuador, no es igual en Bolivia, son distintas. Entonces ahí viene importantísimo de poder aplicar estos métodos de interpretación de acuerdo a lo que existe en la realidad. Eso es muy importante para que puedan cumplir su fin. Y eso es lo que se trabaja a nivel, por ejemplo, de auditoría, ¿no? Quienes llevan al campo lo que está en la norma para controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones. Entonces ahí viene justamente un aspecto importante que teníamos que conocer para entender justamente este escenario. Entonces, ya teniendo claro estos métodos de interpretación y el madre es el literal, y el de ratio legis, porque todos tenemos que saber cuál es el sentido y el fin que busca, ¿no? Si es una norma que busca controlar recaudación, controlar la elusión, ¿cuál es el fin de esa norma? Procedemos a hacer justamente la interna que estemos justo reunidos acá, como buenas noches, Ronnie, es justamente el conocer nuestra Constitución. Estoy segura que todos los que estamos acá conectados justamente estamos buscando de que se cumpla la Constitución. Y la Constitución nos trae un artículo muy importante, como es los derechos fundamentales que tienen todos. Y esos derechos fundamentales son derechos que se deben conocer. Y justamente nosotros como administración tributaria tratamos que los procedimientos tributarios que llevamos a cabo para cumplir justamente con la función de verificar o fiscalizar, respeten la Constitución. Y ahí entramos a una parte de difundir justamente la cultura tributaria. Cómo este derecho tributario se va a integrar con el derecho constitucional que es su madre, y en algunos casos, cómo este derecho tributario se va a tener que relacionar con otras ramas del derecho, como es. Entonces quería que, para mí esta parte es la importantísima, para que nosotros veamos ahora cómo el Tribunal Fiscal está haciendo esto que estamos conversando en la clase. Esto que estamos conversando, buscando dos cosas: pedir que se cumpla la Constitución, eliminar formalismos para lograr eficacia y dar celeridad a los procesos. Y eso es lo que está haciendo justamente el Tribunal Fiscal en las quejas tributarias que son los encargados de resolver. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda, Norma. Quiero saber si hasta acá estamos todos claros. Esta parte es fundamental para llevarla justamente a aplicar ahorita, ¿no? Para poderla nosotros ahorita aplicar a la sentencia que justamente nosotros estamos revisando a continuación. No sé si tienen alguna consulta. Pueden levantar la mano, pueden activar el micrófono, pueden compartirnos escenarios justamente que se les ha presentado. Para mí eso es muy importante, ¿no? Tener claro esto. Y esto que nosotros tenemos acá de los métodos de interpretación del título preliminar del Código Tributario. Justamente esta norma octava tiene el título de Interpretación de las normas tributarias. Y acá hablamos de que al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho. En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo dispuesto en la norma no afecta a lo señalado en este presente párrafo. Entonces, este título preliminar de su Código Tributario es el que le da la puertita. Justamente le abre la puerta para que se puedan aplicar estos sistemas de interpretación, resolver casos. Entonces, teniendo claro este escenario, y si no tenemos preguntas, vamos a volver ahora al caso que nosotros estábamos resolviendo. Se presentaba este escenario, donde justamente tenemos derecho laboral versus derecho civil y con derecho tributario. Y el contribuyente, al llevarlo con agravio constitucional, involucra el derecho constitucional. Entonces acá tenemos
el artículo 648, el inciso 6 del Código Procesal Civil, que nos aplicamos interpretación literal. Hemos leído textualmente lo que dice el artículo, y para los que recién se incorporan, lo que dice el artículo es que si tú tienes una cuenta sueldo, no se puede embargar al 100%, y tenemos que respetar el deducir las 5 URPs, las unidades de referencia procesal, y luego sacar la tercera parte, y ese exceso será lo que se podrá embargar. Esto es lo que nos dice expresamente el artículo 648 del Código Procesal Civil. Interpretación literal, textual. Pero ahí nos hacemos la pregunta, ¿y qué busca esta norma cuando se creó? O sea, cuando se creó este artículo 648, ¿qué es lo que buscaba? Ahí viene esa pregunta, el ratio legis. Y en lo que se buscaba, ¿qué derechos se estaba protegiendo? Si yo discrimino a un trabajador que emite recibo por honorario, que también es frecuente, que tiene un contrato de trabajo con todos los beneficios laborales, ¿no estaría haciendo una discriminación? La norma solo buscaba proteger, o sea, ya me salgo de la interpretación literal, me voy a la interpretación ratio legis. La norma solo buscaba proteger a los que tenían un contrato de trabajo con todas las seguridades y beneficios de ley, o buscaba proteger al que generaba un dinero producto de su trabajo y esfuerzo. ¿Hay alguna diferencia entre uno y el otro? Esa es la primera pregunta que nace cuando ya nos salimos de la interpretación justamente literal. Y por ahí ingresa el Tribunal Constitucional a preguntarse también lo mismo. Y dice, yo quiero saber lo siguiente, ¿no? Cuando un contribuyente tiene un problema en una cobranza coactiva, retrocedo acá, cuando un contribuyente tiene un problema en una cobranza coactiva, lo primero que tiene que hacer si considera que dentro de esta cobranza se está vulnerando el desarrollo del debido proceso es interponer una queja tributaria, ¿sí? Interponer una queja tributaria. El Código Tributario nuevamente vuelve a aparecer y te dice justamente la queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en este código, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera, así como en las demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal, es decir, también tributos municipales. Entonces, esta queja es la herramienta, como lo tenemos arriba, es un remedio procesal que busca corregir las actuaciones de la administración que afecten de manera indebida al deudor y reencauzar el procedimiento. Si el contribuyente considera que la municipalidad considera que la administración no está llevando a cabo el procedimiento de cobranza de manera correcta, tiene todo el derecho de interponer una queja tributaria ante el Tribunal Fiscal. Ante el tribunal, la queja tributaria se ingresa virtualmente por la mesa de partes del Tribunal Fiscal. Y si el contribuyente considera que el Tribunal Fiscal no está cumpliendo sus funciones conforme a ley, pues tiene todo el derecho de presentar una queja tributaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas, quien supervisa al Tribunal Fiscal y que cumpla sus obligaciones conforme a ley. Entonces tenemos dos vías. Entonces, en la fase inicial, y el Tribunal Constitucional te explica, tu fase inicial, si tú tienes un problema en cobranza, es que te quejes. Si tú consideras que hay un embargo excesivo que no está respetando, un embargo que no está debidamente motivado, que han llevado a notificar a cobranza una deuda que nunca te la notificaron, que tú no sabías que existía, no te permitieron ejercer tu derecho de defensa, pues la vía es la queja tributaria, que es la vía previa. Es la vía previa que se tiene que agotar. Cuando tú agotas la vía previa, ya si tú lo consideras y no estás de acuerdo y consideras que hay un daño, puedes interponer tu proceso para llevar tu agravio constitucional. Pero también puedes plantear la excepción de pedir no agotar la vía previa e irte directamente con agravio constitucional. Pero el primer paso, como estamos viendo acá, porque se integra el derecho tributario con el derecho constitucional, es que agotes la vía previa y tienes tu recurso de queja. No es ir a la defensoría, no. Existe una queja tributaria
donde cualquier persona en cualquier parte, no solo de Perú, sino del mundo, porque es un tema virtual, puede ingresar su queja tributaria a través de la mesa de partes del Tribunal Fiscal, que no es la misma que la mesa de partes de SUNAT. No es lo mismo utilizar la clave SOL que utilizar el sistema de notificaciones del tribunal. Entonces ahí partimos por el primer camino, que es importante que se tenga claro con todo contribuyente. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos acá, justamente, integramos el derecho tributario con el tema constitucional. Y acá nosotros tenemos un punto que es muy discutido y seguramente muchos de ustedes también lo deben estar discutiendo, y justamente nos vamos al artículo ya no del título preliminar del Código, sino del título preliminar del proceso constitucional, al artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que nos habla del control difuso o interpretación constitucional. Hace un rato hemos hablado de los métodos de interpretación tributarias, pero también el Código Procesal Constitucional tiene los métodos de interpretación constitucionales. Y te dice justamente acá, cuando exista incompatibilidad entre la Constitución y otras normas de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad, en un proceso de acción popular. Y la parte de abajo, los jueces interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y acá viene un primer punto. Justo con este cuadrito azul que tenemos, viene la primera interrogante, que muchos nos hacemos. Si yo no soy juez, ¿igual puedo aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional? A pesar que no sean precedente vinculante. ¿Lo puedo hacer? ¿Cuál es el sentido de este título preliminar? Estamos haciendo ahorita nuevamente la interpretación literal. Literal. ¿No? Estamos leyendo el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Pero siempre detrás de la interpretación literal vamos a la segunda parte, la ratio legis, el fundamento de la norma. Y justamente lo que busca este título preliminar es que todas las normas y cuando se apliquen sentencias se hagan respetando la Constitución y los preceptos y principios que tiene establecidas la Constitución. Ese es el fin, que justamente se respete la Constitución en diversas circunstancias y contingencias que se pueden presentar, no solo tributarias. Pero acá se usa la palabra jueces, y ese es un problema que a veces cuando ponemos un artículo, creamos una norma, a veces no nos damos cuenta. Porque, por ejemplo, tenemos nosotros a los miembros del Tribunal Fiscal, que resuelven quejas tributarias, y en estas quejas tributarias buscan el correcto cumplimiento de los procedimientos de cobranza. Pero ellos no son jueces. Ellos no son jueces, son vocales. Entonces, si yo hiciera una interpretación literal y me quedara solo en el rango de interpretación literal que estábamos discutiendo, no diría, no puedo aplicar este artículo del Código Procesal Constitucional. No puedo aplicar este artículo porque ahí dice jueces y los vocales no son jueces. Entonces, ¿qué pasó ante esta situación? No sé si hasta acá todos me siguen. ¿Qué pasó ante esta situación? Me voy a adelantar un poquito acá. No, tenemos en cuenta lo siguiente. El Tribunal Fiscal dice, yo no soy juez. Entonces, si yo encuentro una sentencia, como ese expediente 645-2013, donde se permite a una persona que entrega recibos por honorarios aplicar el límite de las 5 URPs que hemos expuesto, yo no lo podría aplicar en una queja tributaria porque tengo un contribuyente que ha venido a mí, ha planteado una queja tributaria, diciéndole que no se está siguiendo su proceso de cobranza conforme a ley, se está vulnerando su derecho, se le está cobrando al 100% su cuenta sueldo, pero que él no tiene un contrato de trabajo, sino un contrato de locación de servicios. Y como yo solamente me quedo en la interpretación literal, no voy más allá, no hago un análisis profundo, no, yo vocal del Tribunal Fiscal no voy a aplicar esa sentencia. Y le voy a decir al contribuyente que se tiene que ir al Poder Judicial
presentar su demanda ante la Sala Constitucional, demorarse tiempo para que llegue luego al Tribunal Constitucional en un agravio y recién ahí le den la razón. ¿Y qué pasó ahí con el principio de celeridad? ¿Qué pasó ahí con los derechos fundamentales, la economía procesal? Por una formalidad que yo sé que la iba a ganar en el Tribunal Constitucional, ¿voy a dilatar el proceso? ¿Eso sería correcto?, se pregunta el Tribunal Fiscal. Y es por eso que el Tribunal Fiscal dice, yo cambio mi criterio, porque yo debo velar por el cumplimiento de la Constitución. Yo cuando resuelvo, que soy una administración, debo hacer interpretación sistemática, no solo literal, porque me quedaría una formalidad y estaría ocasionando una obstrucción con otros derechos que están en la Constitución. Entonces, como mi deber como entidad administrativa es justamente cuidar a través de las quejas tributarias que no las resuelve SUNAT, el correcto desarrollo de los procedimientos tributarios, permitiendo a la administración tributaria que lleve a cabo sus procesos tributarios, respetando la Constitución, vamos a aplicar las resoluciones del Tribunal Constitucional a pesar de que no sean precedentes vinculantes. Por eso es que pone acá, justamente, el Tribunal Fiscal en numerosas RTFs que viene emitiendo por la Sala de Quejas, porque recuerden que el Tribunal Fiscal, para los que no conocen, tiene dos tipos de resoluciones. Las Q, como tenemos en pantalla, que son las que emite la Sala de Quejas, que es la que resuelve las quejas tributarias, que se resuelven en un plazo máximo de 20 días hábiles, salvo las nuevas donde se discute prescripción en cobranza, que se van a demorar 30 días hábiles, es la única excepción. Con la reforma tenemos que poner acá justamente que estas quejas resuelven procesos de cobranza, de fiscalización, de devolución. Y aparte tenemos las apelaciones, que no son lo mismo que las quejas tributarias. Las apelaciones forman parte de un proceso contencioso del reclamo y apelación. Eso lo vamos a ver en otro módulo, cuando revisemos lo del tema del plazo razonable que resuelve SUNAT, sino otras entidades administrativas como las municipalidades, que también aplican código tributario, que también aplican reclamo y apelación, y lamentablemente están rompiendo muchos derechos constitucionales, y eso debe ser regulado. Entonces, ¿qué dice esta queja? Ya vemos que el Tribunal Fiscal tiene dos productos, queja y apelación. Y esta queja dice que cabe precisar que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional que no constituyen precedente vinculante, también tienen fuerza obligatoria respecto de los órganos administrativos, entre otros. Importante pronunciamiento por parte del TF, donde te dice, las resoluciones, nuevamente para los que recién se conectan, emitidas por el Tribunal Constitucional, que no constituyen precedente vinculante, justamente lo que hablaba el título preliminar del Código Procesal Constitucional, también tienen fuerza obligatoria respecto de los órganos administrativos, entre otros. Es decir, el Tribunal Fiscal es un órgano administrativo, pero no tiene jueces. Por lo que este tribunal se encuentra vinculado por el criterio adoptado por el Tribunal Constitucional en la referida sentencia. Entonces, de esta manera, yo les voy a adjuntar con su coordinador, si están interesados, varias RTFs, que es importante que las lean para los que quieren introducirse en el mundo tributario y verlo con el tema constitucional, donde el tribunal cambia sus criterios, donde el tribunal hace interpretación sistemática, lo que veníamos hablando, y no se queda nada más en una interpretación gramatical, porque está buscando el correcto cumplimiento de la Constitución. Y eso es muy importante, porque antes decían, como no somos jueces, no aplicamos ese control difuso. Pero sí vulneramos otros derechos constitucionales y dilatamos un proceso que nosotros le podríamos dar solución y evitar que el contribuyente tenga que llegar al Poder Judicial, no cargar al juez con casos que nosotros podemos resolver y verificar verdaderamente si ese proceso de cobranza se está siguiendo conforme a ley. Entonces, esto abrió una brecha importante, que no sé si me estoy dejando entender,
que le permite ahora al ejecutor coactivo también aplicar la sentencia y también hacer su interpretación sistemática. No solo el agente fiscalizador, que también vamos a ver en otro módulo que desarrolla las fiscalizaciones, es el que va a hacer esa interpretación sistemática, sino también el ejecutor coactivo. Para llevar a cabo la cobranza de una deuda, no debe actuar de manera operativa, sino debe hacer un análisis. Y de esa manera, justamente, hacer interpretación sistemática y buscar en su facultad de cobranza, que es totalmente legal conforme al Código Tributario, respetar y tener como límite a la Constitución política, los derechos constitucionales y principios regulados en el artículo 74 de la Constitución. Entonces, de esa manera estamos viendo que el tema tributario crece y se integra con otras ramas. Y eso es justamente lo que trajo estas sentencias. Por eso es que tenemos diversas RTFs de quejas, porque los contribuyentes ya no tienen que llegar a un agravio constitucional, gracias a estas sentencias, ya no tienen que llegar a un agravio y se quedan solo en la queja. Y en la queja resuelven sus derechos constitucionales. Y de esa manera damos celeridad y no se carga al Poder Judicial y que el Poder Judicial pueda resolver los casos que verdaderamente no podían resolverse en otra instancia y que son ellos quienes lo tenían que resolver. Acá tienen la queja justamente la RTF 3555Q-2019, en el cual justamente el contribuyente cuestiona el procedimiento de cobranza coactiva que ordenó embargo sobre la cuenta en la cual se deposita, donde no se respetó el límite establecido en el numeral 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil. Al final el tribunal declara fundada la queja, porque justamente hubieron muchas personas que trabajan para municipalidades, no tienen contratos de trabajo, pero sí contratos de locación de servicios. Y al tener estos contratos de locación de servicios, planteaban sus quejas pidiendo que se reconozca que ellos también recibían una remuneración y que el límite de las 5 ORPs también se le aplique de manera igualitaria y no se discrimine la aplicación de una norma, limitándose solo a hacer una interpretación literal, invitando a que sea una interpretación de ratio legis y una interpretación sistemática. A partir de eso tenemos esta queja, tenemos la queja también 3555Q-2019, 2513Q-2021, donde vemos cómo el TF ya aplica las sentencias del TC sin que sean precedente vinculante. Eso es un punto bastante importante, es un precedente bastante importante en estos tiempos que permite dar celeridad a los procesos. No sé si hasta acá tienen alguna consulta para pasar a la siguiente interrogante, ¿sí? A la siguiente interrogante, que es la de punto número 2, Norma. Sí, se les vamos a pasar y me pueden indicar si están interesados para compartirle las RTFs, Norma, puedan tener las quejas. Quiero confirmar si todos tienen código tributario, también es muy importante que tengan el material, ¿sí? También para que lo puedan tener, me confirman en el chat o pueden indicarnos para compartirles todo en un archivo zipiado y puedan tener acceso justamente a toda la normativa y la puedan aplicar, ¿sí? Norma, no sé si lo tienen, si no me indican para podérselos compartir. Por ¿Sí? favor, compártanos, profesora. Perfecto, lo Sería vamos a muy compartir. importante, por favor, para nosotros. Muy importante. Sí, lo vamos a Gracias. compartir. Sí, les voy a compartir en un archivo zipiado esa información. Quiero saber si hasta acá estamos más o menos claros, repetimos algún aspecto, quieren hacer alguna pregunta, le damos fuerza para pasar a la siguiente interrogante. ¿Se quedó claro el tema de la interpretación literal? Sistemático. Ratio legis, que es la de ustedes nos dan la ratio legis, el Congreso da la ratio legis, esa es grandioso, ¿sí? Cuando ustedes crean una norma es grandioso, porque se puede dar soluciones a las cosas, ¿no? Y ustedes lo deben vivir, imagino que tienen distintas profesiones también, y vemos muchas veces que en la parte tributaria necesitamos a la parte contable, necesitamos a las NIF, porque la definición no está en otro lado que en las NIF. Por ejemplo, cuando hablamos del mundo intangibles, si yo quiero crear una norma de intangibles, voy a tener que recurrir a las NIF. Porque en sí el concepto de cómo identificar un intangible en una empresa me lo da la NIF. No me lo da la ley de renta. Entonces tengo que recurrir a la NIF. O sea, para tener el concepto de un intangible. Y dentro de los intangibles están las regalías. Ese es un tipo de intangible.
pero hay otros tipos de intangibles que existen. Y en el Perú ahorita tenemos muchas empresas que trabajan con tema de softwares. Hay mucha producción de software, incluso de grandes grupos económicos. Y ahí nos falta una fuerza en el control de ese tipo de operaciones y producto normativo. Porque es normal, ahora el mundo del comercio se ha desarrollado, se trabaja mucho sobre intangibles. Por eso es que tenemos que tener ese análisis claro. Pero nuevamente vamos a tener que hacer sistemática. Si cuando yo fiscalizo una operación de intangibles, aplico sistemática. Yo soy abogada, pero termino aprendiéndome las NIF y todo porque las necesito para resolver. En algunos casos, si ustedes trabajan viendo el aspecto de comercio, puertos, Incoterms, van a tener que recurrir al Código de Comercio para ver ese tipo de operaciones que están reguladas ahí. Ahí están las agencias marítimas, si están dentro de ese rubro. Si trabajan en el rubro de repente de textilería, de actividad económica, me voy a tener que ir a la ley de mercado de valores, porque las empresas textiles trabajan mucho con letras de cambio. Entonces tengo que unirme, y ahí en todas estoy haciendo sistemática a nivel de auditoría. En todas estoy. Y cuando hago la sistemática, siempre cuidando mi constitución. No me puedo exceder. Y todo lo que le pide un contribuyente, y eso lo vamos a ver en la otra sesión, tiene que estar motivado. No es como sacar una Coca-Cola y pedirla. No, puedo pedir con el sustento respectivo. Y en eso la administración se esfuerza mucho en motivar todo lo que pide. Ahora vamos a ver cómo se motiva en la próxima clase, eso es importante. ¿Qué es motivar? Motivar no es copiar el artículo y ponerlo. Eso es gramatical. Eso es gramatical. Eso no es motivar. Ahí el contribuyente que conoce me va a decir, Marisela, eso es gramatical, queja tributaria. No estás motivando. No estás desarrollando el proceso de fiscalización correctamente, queja tributaria. Porque quiero que se reconozca que no se está respetando mi proceso conforme a ley. Totalmente válido. Ejecutor coactivo también, cuando traba los embargos, y ahora más adelante también les voy a traer otras RTFs, tenemos mucho material para aprovechar en estas 4 clases. Este es nuestro primer módulo. Tenemos que ver también qué límites tiene que cumplir. Y eso es correcto, la queja tributaria nos permite a nosotros identificar cuando hay excesos. Y esos excesos tienen que ser reconocidos. ¿No? Entonces no es tan fácil. ¿Andrea? Escuché una pregunta, pero se cortó, creo. No sé quién era. ¿Andrea? Sí, doctora. Buenas noches. Mi pregunta Buenas noches, Andrea. Estaba hablando sobre la queja que se interponía en la mesa de partes del Tribunal Fiscal. Quisiera saber si es que hay un plazo para que el Tribunal Fiscal responda a las quejas. Sí, Andrea, el plazo primero acá me voy a retroceder, gracias por tu pregunta. Esta es la queja tributaria, está en el 155 del tubo del Código Tributario y el plazo es de 20 días hábiles, Andrea. ¿Sí? El plazo que tiene el Tribunal Fiscal para resolver las quejas es de 20 días hábiles, es corto. Al tratarse de que hay un riesgo, pues de un derecho que se estaría vulnerando, incluso puede ser irreparable. Y si tú tuvieras un embargo, porque el día de hoy estamos en el proceso de cobranza, si tú tuvieras un embargo en realidad de una cuenta y hay un riesgo contra tu derecho de propiedad, que es un derecho constitucional, tú pides inmediatamente dentro de la queja tributaria que te suspendan el embargo. Suspendan porque no se puede levantar, porque no se sabe mientras no se revise el proceso si es correcto o no. Entonces se suspende. Y de esa manera, a través de la queja, es que justamente se protege los derechos, Andrea, pero tienen 20 días hábiles para resolver, ya sea contra temas municipales, de tributos internos, aduaneros, entra la queja tributaria. ¿Sí? Doctor, entonces después de los 20 días se puede interponer un proceso por un agravio constitucional y con sustento de la queja que no ha respondido si fuera el caso. Bueno, las quejas tributarias siempre las responde el Tribunal Fiscal, Andrea, dentro del plazo. Son rapidísimas, tú les puedes hacer el seguimiento a través de la página, ¿no? Si la queja, el resultado fuera el que tú no esperabas, sí, claro, tienes el derecho de poderte ir al Tribunal Constitucional e irte con agravio, porque ya agotaste la vía previa. Porque recordemos que el Tribunal Constitucional te va a pedir que agotes la vía previa. Y tu vía previa, en este caso de cobranza, era la queja. Esa era tu vía previa. Si tú no agotas la vía previa, te la van a pedir, salvo plantees la excepción de que hay un daño irreparable y tú no puedes esperar los 20 días hábiles y necesitas ese o esa ayuda.
Eso es una excepción que justamente el Poder Judicial, la Sala Constitucional, que va a recibir tu demanda, va a decidir si te concede dar la excepción o no. Pero si tú agotaras, Andrea, la vía previa, como la tenemos acá, te puedes ir, sí, justamente al Poder Judicial, a la Sala Constitucional, para presentar tu recurso de agravio constitucional, porque ya agotaste la vía previa. Entonces tenemos dos situaciones que nos consulta Andrea, ¿no? La situación 1, vía previa, mi queja tributaria. En este caso de cobranza, la vía es la queja tributaria. En este caso de cobranza coactiva. Cada proceso tiene distintas vías previas, ¿sí? En este caso es la queja. Si ella agota la vía previa, se puede ir al Poder Judicial con su agravio constitucional para que la Sala Constitucional lo ingrese. Esa es opción 1, Andrea. Opción 2, no quieres hacer la queja porque consideras que esperar los 20 días hábiles te puede ocasionar un daño irreparable. Y en ese caso te puedes ir de frente a la Sala Constitucional y pedir la excepción de la vía previa. Si la Sala quiere, te la da cuando analizará el daño irreparable, cuál es ese derecho que se está vulnerando, y ya no te va a pedir la queja. Si quiere, no te la da, y tú lo podrás impugnar, justamente ese agravio, y llevarlo al TC, que va a ser la segunda instancia, para que vean si te dan o no esa excepción que fue declarada improcedente por Sala. No sé si me dejé entender, Andrea. Sí, doctora, ¿qué criterios se debe tener para que puedan exceptuarte de la queja? Lo que pasa es que tienes que demostrar, Andrea, que el esperar esos 20 días hábiles te va a ocasionar un daño irreparable, que luego no va a poder volver a su estado natural. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿no? Si yo remato tu inmueble en un embargo en forma de inscripción, ¿qué va a pasar? Yo lo rematé, o sea, lo transferí legalmente. Y luego, ¿cómo te lo devuelvo? Te tendría que dar el dinero, pero no te voy a volver a dar tu patrimonio. Y de repente era tu único patrimonio. ¿Te das cuenta? Entonces, tú esperar esos 20 días hábiles te originaba un daño a tu derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad es un derecho que nace de la Constitución. O sea, son aspectos que tú tienes que demostrar. La próxima clase, o no, la tercera, vamos a hablar de una sentencia donde se acepta la excepción, Andrea, que es por el plazo razonable. O sea, si la municipalidad se demora más del plazo en resolver, a mí me perjudica, porque yo estoy en suspenso esperando ese dinero, estoy acumulando intereses, y ese es un daño que que va a afectar a la economía y el desarrollo en mi empresa. Entonces yo no puedo esperar ese tiempo por una demora de la entidad administrativa, que no tiene personal, que el COVID afectó, que se quedaron sin empleados, pero eso no puede afectar de una manera el patrimonio de un contribuyente. Y todavía lo mandas a esperar más tiempo, ¿te das cuenta, Andrea? Pero justamente acá el tribunal, a raíz de eso, es que dice, tranquilos, o sea, vengan a mí, porque yo voy a respetar al Tribunal Constitucional. O sea, voy a aplicar dentro de mis resoluciones las sentencias del Tribunal Constitucional, para evitarles de que tengan que llegar hasta el Poder Judicial y cargarlos. O sea, yo voy a respetar la Constitución. Yo voy a aplicar dentro de mis resoluciones de quejas las sentencias del Tribunal Constitucional, justamente para darles celeridad, y si el contribuyente considera que hay un daño irreparable, que me pida la suspensión de la medida de embargo, pero que me lo sustente con papeles de trabajo, que hay un riesgo eminente. Y yo lo evaluaré y yo se lo daré. Entonces ha cambiado un poco el precedente del TF, que antes era más formalista, ¿no? Y ahora está integrándose con la Constitución. Eso es totalmente cierto. Está demostrando que integra la Constitución dentro de sus resoluciones, ¿no? Y las quejas son rápidas, Andrea. Tú puedes llamar a la sala de quejas, tú ingresas una queja, automáticamente te asignan un número, tú le haces el seguimiento, también puedes leer el expediente. Si tú le ingresas en la mañana, al día siguiente ya están enviando a la otra parte justamente para que haga su descargo. Si tú lo ingresas en la tarde, recién lo van a subir al día siguiente, pero son rápidas y tú le puedes hacer el seguimiento como contribuyente o designar un representante. Eso es importante que lo tengan en cuenta. O sea, es una entidad que a nivel queja, no hablo de apelaciones, que es distinto. Una cosa, recuerden, es la apelación, donde sí ha habido problemas de demora, y otra cosa es la queja tributaria. Son dos herramientas distintas, ¿sí? Son dos grupos distintos que tiene el tribunal. En la apelación, que la vamos a tocar más adelante, sí ha habido problemas. Sí ha habido problemas ahí.
La queja es el remedio que ellos resuelven más rápido y donde el tribunal pelea constantemente con las municipalidades que son reacias a cumplir los mandatos del tribunal fiscal. No sé si me quedó un poquito claro, Andrea. ¿Andrea? ¿La perdimos, Andrea? Sí, doctora, está claro. Otra pregunta, doctora. Perfecto. ¿En el curso habrá alguna práctica calificada? Sí, al final del curso, como le señaló Henry, vamos a tener una pequeña práctica, ¿no? En relación a lo que hemos visto, es muy referencial, ¿no? Porque algo que yo busco siempre es más que nada que se integren, que le agarren el amor al derecho tributario, más que se lo aprendan de memoria, ¿no? Como hemos mencionado el mensaje de la clase del día de hoy, no quiero que solamente hagan interpretación literal, o sea, que se aprendan de memoria el artículo, sino que entiendan el sentido de la clase, o sea, que me hagan interpretación ratio leyes y la sistemática, ¿no? Entonces sí van a tener una pequeña prueba al final, que es necesaria justamente para su calificación, sí la van a tener. Después de las 4 clases, sí. Sí, justamente. Ok, doctora, muchísimas gracias. Quedó todo muy claro. Gracias a ti. Entonces seguimos. Esta era la primera pregunta. No, ahora les voy a mostrar un poco, y no sé si algunos lo han visto, a propósito de la pregunta de Andrea, voy a hacer un pare acá, vamos a compartir acá, acá. A ver, me confirman si lo logran ver. Justamente cuando nosotros hablábamos del TF, porque estamos hablando de dos, ¿no? TF y TC, ¿no? Los dos organismos. Acá para los que recién están incorporándose y entrando al mundo tributario, ¿sí? El Tribunal Fiscal, que lo tienen acá en la pantalla, no sé si lo logran visualizar, produce mucha normativa y los va a ayudar mucho porque acá, si ustedes ven, tenemos un manual del procedimiento de quejas, Andrea, tenemos un manual de cobranza coactiva que lo pueden descargar gratuitamente sin ningún tipo de problema, ¿sí? Está a la disposición, manual de tributos municipales, y acá en la parte de acá al costado, si ustedes pueden ver, tenemos la notificación. El Tribunal Fiscal, y no confundamos, tiene un sistema de notificación distinto al sistema de notificación de SUNAT. Nosotros trabajamos con la notificación por clavesol, pero eso también ha sido analizado en el Tribunal Constitucional y lo vamos a ver. ¿Sí? Y ellos trabajan con la notificación del Tribunal Fiscal, donde los contribuyentes tienen que afiliarse para recibir las notificaciones. Y donde contribuyentes o ustedes que están invitados y quieren conocer jurisprudencia, conocer casos de fiscalizaciones, pueden ingresar acá a la parte donde dice por contenido, pueden ubicar ustedes por filtrar por años, siempre pido que no filtren ya temas antiguos porque las normas cambian en el tema tributario, pongan su 2016 de repente y pongan su 2021 para que puedan utilizar como referente. Ponen un tema, por ejemplo, si acá tenemos contadores, podemos poner la NIC 2, ¿no es cierto? Ponen la búsqueda y acá les salen las sentencias, ¿sí? Es como las casaciones, pero estos son casos también de la vida real. Y eso es muy importante porque los va a ayudar justamente a distinguir. Ustedes se la pueden mandar al correo o las pueden descargar, ¿no? Y de esta manera ustedes tienen casos que les pueden servir si ustedes quieren ver temas específicos, cómo se ha venido desarrollando últimamente, los pronunciamientos, acá lo tienen, ¿no? Ustedes pueden ver acá y de esa manera pueden ingresar al tema del Tribunal Fiscal y descargar la jurisprudencia. Dado que la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, pues justamente es una jurisprudencia pública. Los casos que se resuelven por parte de la administración tributaria no son públicos, son privados solamente para el contribuyente y son notificados en su clavesol. Es por eso que nosotros no tenemos en sí un buscador donde pueden ustedes ver los casos que resuelven reclamaciones. Eso les quería mostrar, hablando de las quejas tributarias, para que ustedes puedan acceder, ahí les comparto el link, para que me dicen si pueden acceder, ustedes puedan conocer la normatividad tributaria, que como le digo es sumamente importante y este es el portal justamente del Tribunal Fiscal, ¿no? Donde lo que él busca es ligar las notificaciones con los correos electrónicos para asegurar el cumplimiento de las notificaciones y la eficacia de los mismos, que es uno de los precedentes también que ha pedido el Tribunal Constitucional al respecto. No sé si lo pudieron abrir. Si lo pudimos abrir, volvemos a nuestro caso. Les quería compartir justamente eso para que puedan ver que ustedes ahí en esa página, ahí está la mesa de partes virtual, Andrea. En esa página ustedes justamente pueden, ¿sí? Ingresar, ustedes justamente pueden desde cualquier parte del mundo, yo digo porque es un tema virtual, ingresar sus quejas tributarias, no requiere firma de abogado,
Eso cabe precisarle, ¿no? Simplemente la firma del contribuyente afectado y que demuestre con papeles de trabajo lo que está señalando. Sí, si hasta ahí estamos claros, seguimos entonces. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué pasó acá? Te dice el Tribunal Constitucional, tú puedes, claro que sí, velar por el cumplimiento del proceso de cobranza coactiva, hay que velar por un trato igualitario entre los contribuyentes, claro que sí, pero acá hay otro punto. Un contribuyente viene a mí y me dice, Marisela, me han embargado mi cuenta sueldo. Yo no tengo contrato de trabajo, yo tengo un contrato laboral, sí, pero que se regula por locación de servicios. Entonces no es laboral, es una locación de servicios regulado por el Código Civil. Sí. Y me han embargado mi cuenta donde me pagan mi sueldo. Ok. Eso es su argumento de forma. Nuevamente, su argumento gramatical. Él me tiene que demostrar con hechos la sustancia de lo que me indica. Él me tiene que demostrar qué dinero hay en esa cuenta que él dice que es su cuenta sueldo. Él tiene recibos por honorarios, tiene RHs donde le paga, claro que sí. En esos recibos por honorarios se ve un importe que se le paga mensualmente que debe coincidir, salvo esté sujeto a comisiones ese sueldo. Perfecto. Entonces él me tiene que demostrar esa identidad. Lo que tiene su comprobante de pago, que es de forma, cómo se materializa en la realidad y cómo se refleja justamente en la cuenta bancaria. Eso es lo que me tiene que demostrar. Y ahí viene justamente ese punto importantísimo que hay que tener en cuenta. Hasta ahí me siguen. Entonces el Tribunal Fiscal es muy cauto, dice, yo voy a respetar la Constitución, yo voy a atender los pedidos dentro del plazo, pero contribuyente, lo que tú me pidas, demuéstramelo. Lo mismo hace el ejecutor coactivo, porque te pregunta cuando te traba el embargo y te dice, no voy a agarrar tu cuenta sueldo, voy a aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional, pero tú demuéstrame que lo que tú tienes en el banco coincide justamente con lo que te pagan en tus recibos por honorarios. O sea, debe haber una identidad. No podemos salirnos de esa identidad, es lo que te dice justamente. Porque si no, tú no estarías respetando el ratio ley de la norma, que es que esa cuenta sirva para tu sueldo. Estarías rompiendo lo que buscaba la norma. Y si tú rompes lo que busca la norma, y yo lo veo de tus estados de cuenta y de tus movimientos, yo no voy a respetar eso. Porque el respeto de las 5 URPs es que si tú en esa cuenta recibes tu sueldo. Por eso es algo que también se le dice mucho a los contribuyentes que están en el sector privado, es aprendan a tener orden, respeten. Las cuentas no se prestan. Las cuentas sepáralas. Una cosa es tu cuenta sueldo, donde te pagan tu sueldo. Y si tú quieres, tienes tus cuentas, otro tipo de cuentas. Incluso puedes tener cuentas en otros países. Nadie te prohíbe eso, pero respeta las normas. Porque si no, cuando presentes tus movimientos de cuenta, va a saltar que esa no es una cuenta de sueldo, que la usas para otros fines. Y podrán embargarla, sin respetar el límite de las 5 URPs. Entonces, si se dan cuenta, acá estamos haciendo ratio leyes. El Tribunal Fiscal revisa los papeles de trabajo y busca que se cumpla el fin de la norma. Si por la culpa del contribuyente no se cumple el fin de la norma, es responsabilidad del contribuyente. Entonces, justamente en esta queja tributaria que ustedes tienen acá en la pantalla, que es la 2742, Sala Q 2019, es donde justamente se aplica lo que estamos viendo, ¿no? El quejoso, porque así se denomina, cuestiona el procedimiento de cobranza coactiva, que ordenó embargo en forma de retención sobre la cuenta donde recibe el pago de los honorarios por sus servicios profesionales, sin respetar el límite establecido en el numeral 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil. Mediante resoluciones coactivas se comunicó al contribuyente el detalle de los conceptos materia de embargo y que se respetaría el límite referido de la cuenta donde recibe su sueldo. Se declara infundada la queja, dado que no se evidencia que el monto referido en su recibo por honorario presentado en su queja haya sido depositado en su cuenta de materia del quejoso. Y tampoco se advierte el estado de cuenta presentado que el monto contenido en el RH, que es el recibo por honorario, haya ingresado a la cuenta materia de embargo. La carga de la prueba le corresponde al quejoso. En este caso, como no se demuestra esa identidad, que va más allá de la forma del papel o de un contrato de trabajo, es que declaran infundada justamente la queja. Entonces acá viene el otro punto. Revisar lo que está en los papeles.
Ese es otro punto justamente que el Tribunal Constitucional le recalca al contribuyente. O sea, no solo porque tú me digas algo quiere decir que sea cierto. Tengo que revisar la materia. Entonces, justamente ahí vemos, se dan cuenta, cómo estamos mezclando derecho laboral para revisar el contrato de trabajo, para saber el concepto de remuneración. No voy a recurrir a la norma tributaria ni a la norma constitucional. Me voy a ir justamente a la norma laboral, para saber qué es un contrato de trabajo, para saber qué es un contrato, un locador de servicios, derecho civil. Porque el tema de locación de servicios, derecho civil. Ahí se habla de contraprestación. En el contrato de trabajo se habla de remuneración. ¿Esta contraprestación tiene la naturaleza de remuneración? ¿Yo las puedo igualar para aplicar un beneficio? ¿O las debo discriminar? Si las discrimino, estoy rompiendo el ratio legis del artículo 648 del Código Procesal Civil. ¿Estoy vulnerando la Constitución si las discrimino? Esas son las preguntas que nos debemos de hacer cuando de repente creamos una norma, a veces sin querer, y ponemos una palabra. Cuando pongo esa palabra, ¿no estoy causando una discriminación con otra parte que se puede encontrar en la misma situación? Ahí es donde nos hacemos justamente esta pregunta, ¿no? Porque yo sé que la ley, el artículo 6 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo 728, me dice que la remuneración es el íntegro de lo que los trabajadores reciben por sus servicios, en dinero o en especie, cualquier sea la forma o denominación que tengan, siempre que sean de su libre disposición. Esto nace de la norma laboral, del Decreto Legislativo 728. Entonces, esto de acá es lo que se le aplica el beneficio de las 5 URPs, si hago interpretación literal. ¿Y qué pasa justamente con la otra parte? O sea, acá tenemos que entra el derecho tributario. Acá está tu derecho laboral que te pone la definición de una remuneración. Tu derecho tributario que te dice, yo te digo que es el proceso de cobranza coactiva, empezamos revisando el artículo 115 del código, te hablo del límite para embargar las remuneraciones. Y si yo hago algo literal, las remuneraciones están en el derecho laboral, no en la legislación civil. Pero nosotros podemos ver que el derecho tributario siempre integra. Y, por ejemplo, en su mismo inciso B del artículo 37, para los que no conocen, el artículo 37 de la Ley de Renta es el artículo que regula los gastos deducibles para la determinación de la renta peruana, como les comenté al inicio, porque hay gastos deducibles vinculados con la renta extranjera, y eso tenemos que fomentar. Hace poco Chile, que es uno de los ejemplos más cercanos, al igual que Colombia, está sacando mucha producción normativa para la renta extranjera, justamente para controlar ahí la recaudación, porque hay mucho movimiento de inversión y exportación de capital hacia afuera. Y las normas de tributación internacional se convierten en una herramienta básica en estos momentos para estos países. Nosotros dentro de nuestra legislación de renta solo tenemos 2 artículos de renta extranjera. Chile tiene 15. Colombia tiene 18. Y ahorita están en reforma justamente con sus parlamentos, ¿no? Entonces ahí nace un punto importante. El 37 son los gastos vinculados con tu renta peruana. Pero una empresa también puede tener renta extranjera, es su derecho. Y ahí tiene otro artículo, que es el 51A de la Ley de Renta, que regula sus gastos. Pero hay menos control, porque no tenemos más artículos. Entonces, la empresa puede generar las 2 rentas. Y también puede tener gastos comunes. Y ahí entra la prorrata, porque yo puedo pedir un préstamo como empresa domiciliada en el Perú, y es muy importante saber que yo pido mi préstamo, y ese préstamo que yo lo pido, lo puedo dirigir para poner tiendas dentro de Perú, también para poner tiendas fuera de Perú. Por lo tanto, las tiendas que están fuera de Perú me van a generar renta extranjera, y las tiendas que están dentro de Perú me van a generar renta peruana. Ese gasto financiero fue disparado para los 2. Es mi derecho como empresa para crecer. Prorratearé, pero hay que controlar ese tipo de operaciones.
porque ya están avanzando. O sea, la economía avanzó. Ya el tema del trabajo presencial quedó en el ayer, en realidad, porque tenemos que pensar que todo lo que pasa sirve para progresar. Eso es muy importante. Tenemos como ejemplo a los países europeos, a Norteamérica, que a pesar de que está pasando todo el tema de la inflación, pues ¿qué ha agarrado el trabajo? Hay trabajos que necesitan la presenciabilidad. Hay trabajos que no lo necesitan y se trabajan sobre resultados, porque eso va a generar un ahorro para la empresa y un ahorro en varios aspectos. Entonces, el mundo ha evolucionado, el mundo ha cambiado. Ya no es que volvemos como antes, sino tenemos que ir más adelante. Entonces, ahí entra de importancia y ayudaría mucho a la recaudación y a la administración el ayudar a tener normativa, porque falta, para poder controlar las operaciones de renta extranjera, los gastos de renta extranjera. Entonces, ahí entra este 37, que tiene gastos. Y dentro de estos gastos, en el B chica que tenemos ahí en pantalla, ahí que lo tenemos, se junta la renta de cuarta y la renta de quinta. ¿Y qué es la renta de cuarta y la renta de quinta? La renta de quinta es lo que reciben los trabajadores dependientes, fijos. Y la renta de cuarta es lo que reciben los que emiten recibos por honorarios, locación de servicios. Entonces nosotros podemos ver que en un mismo inciso se juntan los dos para llevarlo a un gasto. ¿Por qué lo tenemos que discriminar, te dice la sentencia del Tribunal Constitucional, para aplicar un beneficio? Si en la misma ley de renta se junta, ¿por qué para aplicar el beneficio, el límite para embargar, no hacemos lo mismo? ¿No estamos haciendo una discriminación? Entonces, ahí se dan cuenta. ¿Pero qué nos ayudó a lograr este comparativo? ¿Qué le ayudó al Tribunal Constitucional a lograr este comparativo? El conocer la ley de renta. Para decirle, en tu artículo de deducción de gastos, me los juntas la cuarta y la quinta. Y cuando queremos hablar de cobranza, tú los quieres diferenciar, cuando deben ser lo mismo, porque persiguen el mismo fin, persiguen el mismo ratio leyes. No nos podemos quedar en interpretación gramatical. Sí, quiero saber si hasta ahí más o menos me están siguiendo la secuencia, ¿sí? De lo que les trato de explicar, justamente unir, ¿no es cierto?, los distintos artículos que nosotros tenemos. Y para los que no conocen qué es cuarta, y para los que no conocen qué es quinta, acá está el 33 de la ley de renta, y el 34. ¿Sí? Cuando ustedes tienen una duda o tienen un trabajador y no se tiene certeza de qué tipo de remuneración recibe, nos vamos al 34, rentas de quinta, nos vamos al 33, que es rentas de cuarta, según la legislación doméstica peruana de la ley de renta. Sí, es muy importante. Ahí de frente, lo primero que siempre tenemos que hacer para todo es la gramatical, ¿no? Encontrar el artículo. El artículo que regula eso. Eso es muy importante. De ahí ya voy haciendo ratio ley, sistemática, pero primero tengo que ubicar el artículo. Eso es un punto sumamente importante. Entonces, se dan cuenta, acá estamos hablando de ramas, ¿no? Entonces, el derecho tributario te dice, perfecto, ¿tienes razón? Voy a hacer ratio leyes, te dice el ejecutor de cobranza. Voy a hacer ratio leyes, ¿sí? Quiero saber, este artículo del Código Procesal Civil, este límite de las 5 URPs, ¿cuál era su fin? ¿Qué es lo que trabajan ustedes, ¿no? Cuando crean una norma. ¿Qué buscaba esta norma cuando se creó? ¿Qué buscaba esta norma cuando se creó? Vamos a desarrollar ese. Ya pasamos el límite gramatical. Ya conocimos lo que dice la norma. Ahora quiero conocer cuál es el sentido de por qué se creó este límite de las 5 URPs y la tercera parte. Este sentido fue tener un mínimo de ingresos para cubrir las necesidades básicas, independientemente de que sus ingresos provengan de una remuneración laboral o de una contraprestación civil. Ese era el fin, dejarte dinero para que cubras tus necesidades básicas. Entonces ahí partíamos justamente, ¿por qué vamos a discriminar? ¿Por qué vamos a hacer que el concepto de remuneración sea restrictivo? Si la misma ley de renta no lo hace, si la ratio leyes de la norma no buscaba hacer esa discriminación. Entonces, ¿por qué yo voy a discriminar? Incluso el mismo Código Civil, en sus artículos 1759 y 2001, cuando habla de los contratos de locación de servicios, usa la palabra remuneración, la usa. Si tú ves justamente lo que es un contrato de locación de servicios, ese es el artículo 1764 del Código Civil,
ya me salí del decreto legislativo 728, si tú ves el artículo 1759 del Código Civil, te habla que el servicio sea remunerado. Entonces te usa la palabra remuneración también. Entonces podemos ver que la palabra remuneración no es solamente propia de la legislación laboral. Y en el artículo 2001, justamente cuando habla del plazo de prescripción vinculado a este tipo de servicios, te habla también a los 3 años la acción para el pago de la remuneración por servicios prestados como consecuencia del vínculo no laboral. Te dice el pago de remuneraciones. O sea, te usa la palabra remuneración. Entonces, la palabra remuneración, lo que quiero mostrarles, no es solamente propia de la legislación laboral. Y es lo que el Tribunal Constitucional trata de explicar, al hacer pura interpretación sistemática, decir, mira, la legislación civil también integra la palabra remuneración, que provenía justamente del derecho laboral. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí es importante aspecto, ¿no? Que quiero que ustedes vean, porque no se trata solamente de leer la sentencia. Y acá luego que hemos visto, derecho tributario, derecho laboral, derecho civil, viene la madre, la Carta Magna, derecho constitucional. Y el derecho constitucional te dice, a ver, acá estoy, Marisela, acá estoy presente. Yo voy a poner la cereza en el asunto. Yo busco proteger la igualdad ante la ley en su aplicación. Y busco proteger el derecho al trabajo. Y si tú vas a discriminar a alguien que recibe dinero por locación de servicios con alguien que tiene un contrato de trabajo, tenemos problemas. El trabajo es un deber y un derecho, en base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Y lo que se busca a través de trabajar y a través de esta medida de las 5 URPs es tener un mínimo de ingresos para cubrir las necesidades básicas, independientemente de que los ingresos provengan de una remuneración laboral o provengan de una contraprestación civil. Es lo que justamente te señala el derecho constitucional. Así que tú no me vas a discriminar. Porque yo no voy a discriminar si no tengo que proteger el derecho al trabajo. Para eso yo soy yo, Constitución. Entonces, ejecutor coactivo, cuando tú vayas a cobrar, claro que sí. Pero cuando cobres, no olvides revisar tu Carta Magna. Porque justamente el derecho constitucional nos dice, esta excepción de las 5 URPs para trabar un embargo en forma de retención sobre cuenta sueldo, busca proteger y que no se discrimine a quienes están en una situación más precaria en términos de estabilidad de sus ingresos, al no ser trabajadores dependientes, afectando el derecho de igualdad ante la ley que garantiza la Constitución, porque al final el que recibe dinero por recibos por honorarios está menos protegido que el que recibe justamente dinero, ¿sí?, de manera dependiente, que tiene más beneficios laborales. Entonces, ¿tú cómo puedes perjudicar y ejercer una mayor acción de cobranza contra alguien que está menos protegido en relación con el que está más protegido? Pero este análisis es un análisis constitucional utilizando el ratio legis, el sentido de la norma. Si yo abro mi código tributario y solamente reviso mis normas de cobranza coactiva, no voy a llegar a este análisis, que es el análisis que aplica el Tribunal Constitucional, que es lo que yo les denomino la interpretación sistemática, que es muy importante lo que hace el Tribunal Constitucional y que es justamente lo que está justamente haciendo en estos momentos, ¿no?, el Tribunal Fiscal, como le comentaba a su compañera, a través de las quejas tributarias. Entonces, en estas dos sentencias que fueron un importante precedente, que son las 645, la 2375, justamente se discute lo que estamos viendo este día en esta clase. Y en las referidas sentencias, los contribuyentes indican que se les ha trabado una medida cautelar sobre su cuenta bancaria, donde le depositan sus saberes, por los servicios que prestan en su condición de locadores de servicios, razón por la cual emiten sus recibos por honorarios, siendo los dichos pagos su única fuente de ingreso, y alegan la vulneración de los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la defensa. Es por eso que el TC en estas sentencias que estamos revisando el día de hoy, justamente analiza
¿sí?, el principio de igualdad ante la ley y el ratio leyes de esta norma del Código Procesal Civil, el 648, para ver que se pueda aplicar a los dos casos por igual, contrato de trabajo y contrato de locación de servicios, y no discriminar. Pero para lograr hacer este análisis, como vemos acá, hace full ratio leyes, y acá tienen justamente su sustento, ¿no? El Estado no solo debe garantizar el derecho de acceder a un puesto de trabajo o proteger al trabajador frente al despido arbitrario, sino que además debe resguardarla, la libertad de las personas de elegir la actividad mediante la cual se procuran los medios necesarios para su subsistencia, atendiendo a ello el trabajador dependiente como a la persona que realiza actividades económicas por cuenta propia. Acá está, esto es full ratio leyes. En este sentido, cuando la respectiva cuenta bancaria contenga una contraprestación que desde un punto de vista general puede entenderse como remuneración, es decir, como un monto que sirva para cubrir sus necesidades básicas, y que según lo establecido en el artículo 648, inciso 6 del Código Procesal Civil, será inembargable en todos los casos cuando sea igual o menor a 5 unidades de referencia procesal, y en los casos que excedan las 5 unidades de referencia procesal, solo hasta una tercera parte de dicho exceso, protegiendo los derechos constitucionales que se deben analizar en relación con las ramas del derecho. Entonces, este beneficio debe aplicar para ambas situaciones: contrato de locación de servicios y contrato justamente laboral. Eso es importante tenerlo en cuenta, y eso es lo que justamente quería transmitirles el día de hoy, sí, que es nuestro primer módulo, y que voy en más. La próxima clase vamos a tratar fiscal, y vamos a ver también qué límites tiene que cumplir el auditor al momento de ejercer. Claro que sí. Nosotros como administración tributaria tenemos la obligación de verificar o fiscalizar. Son obligaciones que están establecidas en el código. No son lo mismo. Verificar son las etapas inductivas. Fiscalizar es iniciar un proceso de fiscalización, ya sea parcial o definitivo, pero hay límites. Y eso es algo que trabaja mucho auditoría. La interpretación sistemática a ejercer el derecho de fe en el Código Tributario. Esos aspectos no están en el reglamento de fiscalización. Esos aspectos están justamente, ¿sí?, están justamente en la Constitución. Y es necesario que se conozca la Constitución. Y vamos a ver cómo esta Constitución se une, en este caso, con cobranza, cómo se une con fisca, cómo se une con tributación internacional que hablábamos, ¿sí?, cómo se une con los procedimientos de reclamo y apelación, que son los procedimientos contenciosos tributarios. O sea, está ahí presente, solo que a veces no la vemos. Y hay que fomentar su conocimiento, como siempre fomento en clases. Lean su artículo 2 de la Constitución, lean sus derechos fundamentales, que es una tarea que siempre se hace dentro de la Facultad de Fiscalización, y ahora se viene haciendo dentro de la Facultad de Cobranza, como en este caso. No basta solo leer un artículo. Me leo de memoria el artículo 648, inciso 6 del Código Procesal Civil. No, quiero saber el sentido de ese artículo antes de yo exigir una cobranza, no respetando los límites de la Constitución. Y este es el mensaje de estas dos sentencias del Tribunal Constitucional, que han sido de gran aporte, en realidad, ¿sí?, para nosotros como administración tributaria, que ya las venimos aplicando dentro de las resoluciones coactivas y dentro de las resoluciones de embargo, de retención, donde le hacemos al contribuyente conocimiento, pero él tiene la obligación, como hablábamos también, de sustentar que eso se trata de una cuenta sueldo y que en esa cuenta solo se recibe el sueldo y no la utiliza para otros fines, que lamentablemente hay ese tipo de informalidades. Para eso es importante la presentación de sus estados y movimientos bancarios. Y también el Tribunal Fiscal, que lo viene aplicando, pero justamente pide que se presenten los medios probatorios que demuestren que efectivamente se trata de una cuenta suelta. Y eso es algo que se tiene que fomentar.
de tener un orden financiero también y aprender a separar cuentas y no mezclarlas. Ser conscientes de la importancia de ese aspecto financiero, ¿no? A veces la norma o las sanciones son las que te llevan a conocer y aplicar y tener orden financiero, es cierto. Es una función para dirigir la conducta de muchas personas. Entonces, ese es el mensaje que nos trae estas dos sentencias de gran importancia porque han tenido a través del Tribunal Constitucional. Son dos agravios constitucionales, como mencionaba Andrea, de gran impacto que han ayudado a mejorar la actividad de cobranza coactiva, han ayudado al Tribunal Fiscal en su producción de quejas y de esa manera ya vienen aplicando interpretación sistemática y es algo que ya se está haciendo más frecuente en el ámbito tributario y eso es bueno y se debe hacer con más fuerza para los diversos aspectos como vamos a ver. Nosotros vamos a terminar viendo internacional. Me interesa mucho también que vean cómo la Constitución se liga con el tema constitucional, los problemas de gran impacto en la recaudación, ¿sí? Que tenemos justamente, ¿no? También por el tema de tributación internacional y qué mejoras se pueden hacer justamente buscando aplicar nuestra Constitución, apoyando a la recaudación y dándoles a las administraciones tributarias las herramientas para que puedan controlar, porque si no hay producción legislativa es un poco más difícil lograr el control en este tipo de operaciones, ¿sí? Y nuestras normas de tributación internacional son pequeñas, o sea, no son grandes en cantidad. Y eso es un aspecto que se podría mejorar justamente, ¿no? Como lo vienen haciendo nuestros países vecinos. Sí, eso es importante. Creo que Delfina tiene problemas para llenar el formato de asistencia. No sé si alguien más ha tenido problemas para llenar el formato de asistencia. Entonces, ese es el mensaje que les estamos trayendo en esta sesión del día de hoy. No sé si tienen otra consulta, otra duda. Hay un aspecto que quieran reforzar. Yo los escucho o alguna duda que les ha quedado al respecto para podérselas absolver. ¿Cómo marcamos asistencia? Ah, ahí se los están colocando. En este momento, ahí de nuevo se los han puesto en el chat. No sé si lo están visualizando. ¿Ahí lo pudieron ingresar? Sí, hay que llenar un Google Form, ¿no? Ahí están. Creo que Katherine está escribiendo, Inés también. Gracias. Sí, exactamente. Gracias a ustedes. Perfecto. No sé si tienen alguna duda, como les comentaba, sobre este aspecto que hemos tratado el día de hoy. Vamos a aplicar full interpretación sistemática, ¿sí? Con diversos aspectos que están generando materia controvertida en realidad en estos tiempos. Entonces, para mí es muy importante que quede claro ese aspecto. No sé si, como le digo, tienen alguna consulta, alguna experiencia para compartir. ¿Ninguna? Bueno, si no tienen un comentario, pueden levantar la mano como lo levantaron hace un momento. Yo les agradezco su atención el día de hoy, principalmente que sé que tienen una jornada larga, ¿no? Y bueno, estoy atenta para cualquier duda o pregunta adicional que la quieran hacer a través de su coordinador. Recuerden, la herramienta de cobranza es muy importante, tanto para nosotros como administración tributaria, como para las entidades municipales. Es importante que esta etapa y este proceso se realice cumpliendo y respetando las normas y logre su fin, ¿no? Y logre su fin, pero siempre respetando las normas. Y eso es lo que tratamos como administración tributaria por nuestra parte, ¿no? Respetando la Constitución política ante todo. Sí, perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, como les digo, pueden dejar. Sí, ¿alguna consulta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Doctora. Bueno, bien, muchas gracias. En principio agradecerle por la ponencia, está muy clara y por eso que seguramente hay pocas preguntas porque lo ha dejado usted todo sumamente claro. Pero igual yo quería reflexionar con relación a que usted dice, o señala bien, que cuando ya hay sentencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Fiscal las acoge y las puede aplicar. Pero, ¿qué pasa si no las hay? Entonces, ¿hacen control, digamos, interpretación conforme a la Constitución? Porque control difuso ya casi es imposible que se haga, pero creo, en todo caso mi pregunta, la reformulo, ¿se puede hacer interpretación conforme a la Constitución desde la administración pública? Mi posición sería que sí, pero no sé cómo lo ha decidido el Tribunal Fiscal. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta, gracias a ti. Justamente este aspecto que tú me consultas es la novedad del Tribunal Fiscal, ¿no? Ellos no pueden hacer control difuso justamente porque
por interpretación literal, como lo señala su compañero, dentro del título preliminar del artículo 7 del Código Procesal. Y hubo una brechita, ¿no? Pero es muy claro, jueces. Pero el criterio que toma el TEF, el Tribunal Fiscal, es el que justamente les mencionaba. Si lo puedes ver, dice, ¿no? Vuelvo a recalcarlo, que cabe precisar que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, que no constituyen precedente vinculante, también tienen fuerza obligatoria respecto de los órganos administrativos, acá es donde se salen los jueces, te das cuenta, entre otros, por lo que este tribunal se encuentra vinculado con el criterio adoptado por el Tribunal Constitucional. En este caso se refiere a las sentencias que hemos revisado hoy día de hoy en clase. Entonces, justamente a tu respuesta, el Tribunal Fiscal adopta el criterio de sí aplicarlas. ¿Por qué? Porque él te dice, yo puedo hacer interpretación sistemática y tengo que respetar la Constitución. Y como voy a aplicar la Constitución, que la puedo utilizar para resolver mi caso, y a la vez hago ratio leyes y todo, no es ilegal. Y yo respeto la Constitución, a pesar de que soy, ahí como te subrayo, un órgano administrativo, y a pesar de que estas dos sentencias que estamos viendo, no son precedente vinculante. ¿Te das cuenta? Ahí está la respuesta a tu pregunta, y eso es lo que te digo que es la 55Q-2019, y este mismo criterio que se coloca en esta queja tributaria, se coloca también en la 2513Q-2021, donde justamente el Tribunal Fiscal decide aplicar la sentencia, por ejemplo, 645-2013 que estamos viendo, a pesar de que no es precedente vinculante, eso lo recalca como les ponía en las diapositivas, y a pesar de que ellos son un órgano administrativo, es decir, no tienen jueces, deciden considerar que van a aplicar las sentencias del TC. Es justamente la pregunta, ¿no? Ese es un criterio que ellos, como entidad administrativa, han tomado. Y nosotros, dentro de cobranza, también estamos aplicando estas sentencias. Entonces, de esta manera ves cómo la Constitución se comienza a integrar. Y esa integración de la Constitución con las otras normas del derecho, a pesar de que no son precedente vinculantes a sentencias, se llama la interpretación sistemática. No sé si me dejé entender justamente la pregunta. Esa es la novedad. Esa es la novedad que les trataba de explicar. Justamente por eso les pongo acá atención. ¿No? Atención. Porque esto era antes algo que no se hacía. ¿Sí? Esto era algo que no se hacía. Y claro, si no lo quieren hacer o sale algún RTF que no lo hace, tendrá todo el derecho el agraviado de poder ir al Poder Judicial y presentar su demanda, y si quiere utilizará como argumentos ya las diversas RTFs que emitió el Tribunal Fiscal, ¿no? Tendrá todo ese derecho de poder ir una instancia más adelante y pedir que se reconozca un derecho que ya se viene aplicando en otras sentencias. Entonces lo que va a pedir es igualdad en la aplicación de la ley. No sé si me dejé entender a la consulta. Sí, más o menos, ¿se entendió? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lo que pasa Julio. es que me refería un poco, ahora lo entiendo mejor el punto, pero me refería a que qué pasa si no tiene el Tribunal Fiscal un punto en el que apoyarse. O sea, no hay ni siquiera una sentencia del Tribunal Constitucional, pero piensa que la disposición que va a aplicar es no del todo compatible con la Constitución, ¿no? Entonces, sí ha hecho control integrativo, una lectura constitucional de la disposición, pese a que no hay ninguna sentencia del tribunal, o ahí sí se ha restringido más y ha aplicado, digamos, más gramaticalmente la norma. No, lo que hace el Tribunal Fiscal es aplicar, bueno, ya sentencias que ha emitido, como lo pone, ¿no? Se encuentra vinculado, ¿no? Entonces, aplica lo que son las sentencias, ¿no? Al momento de resolver. El Tribunal Fiscal en las fiscalizaciones que vamos a dar la próxima clase, eso depende de cada proceso en sí. Sí hace interpretación sistemática, por ejemplo, cuando te pide que tus disposiciones estén debidamente motivadas y de que se permite ejercer el derecho de defensa. Eso sí lo hace en Fisca, por ejemplo, ¿no? Donde te pide que se cumpla con el derecho de defensa,
donde te pide que se cumpla condiciones, porque si no está algo debidamente motivado, no se permite regulado en otra ley específica, porque si está regulado en otra ley específica va a recurrir a la otra ley, a la específica. Pero en esos casos, principalmente que se da en fiscas, más que en cobranza, se da en fiscalizaciones, ellos sí ingresan, ¿no? A decir, motiva, da celeridad. Incluso un claro ejemplo, para cerrar, y eso lo vamos a ver cuando veamos contenciosos, porque esto es cobranza, cuando nos toque ver reclamos y apelaciones, un claro ejemplo es que el Tribunal Fiscal aplica economía procesal. Y la economía procesal, ¿sí?, que no está regulada en ninguna parte del Código Tributario, ¿sí?, la economía procesal proviene del principio de celeridad. Principio de celeridad, y ahí agarra la Constitución. Y ellos dicen, por una formalidad, no voy a rechazar una apelación. Eso ya es para contenciosos, no para quejas. No voy a rechazar una apelación cuando yo veo que hay un error en el proceso. Y yo voy a dejar sin efecto esa formalidad y me voy a pronunciar sobre la materia controvertida. Ahí está aplicando la Constitución, a pesar de que no hay una sentencia, por el principio de economía procesal. Eso sí lo hace, por ejemplo. Eso sí lo hace, buscando ellos siempre cuidar la celeridad y que no predomine el formalismo sobre la sustancia. Eso es lo que ellos llaman economía procesal. Pero eso no está en el Código Tributario. Eso no está en la legislación civil. No está. Lo sacan del principio justamente de la Constitución. Pero eso lo aplican ellos para apelaciones, no para quejas tributarias, por ejemplo. Entonces, cada proceso en sí hay que identificarlo. El día de hoy es cobranza, ¿no? Cada proceso en sí tiene su naturaleza y su sustancia. En cobranza, cuando ven quejas, ellos sí trabajan sobre sentencias. En apelaciones sí aplican cuando aplican economía procesal. Sí, cada circunstancia es distinta. En fisca, que también vamos a ver, sí aplican cuando siempre piden motiva, 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 motiva. Cuando pidas algo, motiva, motiva. Sí se centran derecho de defensa. ¿No? Eso es muy importante, pero ya también tenemos diversas sentencias del TC que las vamos a ver, que se han pronunciado sobre ese tema. Donde estamos vírgenes es en el tema que nos toque de internacional. Eso es un tema que falta porque no es tanto de conocimiento y donde sí hay temas constitucionales, pero está más virgen ahí. Ahí es como una tierra nueva, ¿no? Donde poco a poco el Tribunal Fiscal y nosotros estamos tratando de producir más jurisprudencia. No sé si me entendí un poquito. Para cobranzas trabajan sobre sentencias, ¿sí? Pero sí lo que tú me mencionas se aplica en apelaciones cuando piden y aplican economía procesal, ¿sí? Yo en el módulo de reclamo y apelaciones, que es de contencioso tributario, que es otro proceso, porque nosotros tenemos 4 procesos para cerrar y no tenerlos hasta tan tarde. Tenemos el proceso de cobranza que vemos acá, el proceso de fisca, el proceso contencioso tributario, reclamo y apelación, y el procedimiento no contencioso tributario, que es cuando un contribuyente considera que le corresponde un derecho, no está peleando con nosotros, nos hace la solicitud, nosotros lo evaluamos y vemos si le corresponde o no. Ejemplos: devoluciones, compensaciones, suspensión de pagos a cuenta, recuperación de capital invertido. Esos son los no contenciosos vinculados con la determinación de deuda. No contenciosos, no hay pelea, solo el reconocimiento de un derecho que está sujeto a nuestra evaluación. Son nuestros 4 procesos. Cada proceso tiene historias. Eso siempre les digo. Tributario, dicen, es complejo. Yo lo miro como una tabla de ajedrez, porque cada situación específica es distinta, tiene historias, jurisprudencia distinta, y eso es lo que lo hace totalmente rico, que siempre van a encontrar muchas cosas y cómo se mezcla con todas las ramas del derecho, y por eso tiene un impacto muy fuerte en la economía, ¿no? Entonces, para la pregunta de su compañero, sí, pero no en cobranzas, ¿sí? Si no, lo vemos en apelaciones cuando aplican economía procesal. ¿Sí? No sé si me dejé entender con todos, más o menos. Julio. Sí, muchas gracias. Sí, profesora, muchas gracias. Sí, ahí vamos a compartir cuando nos toque la famosa economía procesal. ¿Sí? La famosa economía procesal que en verdad la usan bastante las empresas grandes en el tema de las apelaciones. Perfecto, muchas gracias. Ya no les quiero quitar, me pasé creo un poquito del tiempo. Nos conectamos entonces el día lunes, nos conectamos nuevamente. Les comparto el material cobranza coactiva, ¿sí? Cobranza. La próxima clase es fiscal.